La prédica de hoy se llama la frase que más odia el mundo. Amén. Esta es una frase que la dijo Jesús, pero el mundo odia esa frase. Amén. Y esta frase es la siguiente. Está en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Estas palabras son tan contundentes y claras que las personas que la escuchan no tienen la más mínima excusa de decir que no entendieron qué era lo que Jesús estaba hablando. Y esta es la declaración más odiada por todo el mundo caído, toda la gente que no quiere a Jesús, toda la gente que quiere una religión o quiere vivir a su manera, odia estas palabras. Amén. Y todos los perdidos, todos los que no quieren la salvación por medio de Jesucristo, consideran esto una frase fundamentalista e intolerante. Amén. La gente dice: ¿cómo así que solo por Jesús? No, y entonces los otros qué, y entonces los musulmanes qué, y los católicos qué, porque recuerden que los católicos no es por Jesús. Los católicos tienen la salvación, según ellos, es por medio de María. Amén. Pero la palabra dice que el único mediador es Jesús. Amén. Y Jesús hizo esta declaración con una autoridad tan impresionante, y la hizo un día antes de morir, hermanos. Un día antes de morir Él hizo esta declaración. Entonces, muchos entienden esta frase, pero no la creen. Pero lo que ellos no saben es que esta misma palabra, o sea, lo que está en la Biblia, va a juzgar a todos los que entendieron esta frase, pero no la creyeron. Porque una cosa es entender y otra cosa es creer. Porque cuando uno cree, obedece. Cuando uno no cree, no obedece. En eso se conoce. Amén. Por eso la palabra de Dios dice en Proverbios que el siervo de entender entiende, pero de obedecer nada, que por eso necesita garrote. Y la verdad es que todos nosotros hay veces entendemos pero no obedecemos, y por eso es que a veces somos garroteados, o somos garroteados por la palabra de Dios, o Dios permite que Satanás nos azote. Amén. Dios no nos manda enfermedades, Satanás es el que nos enferma. Él manda accidentes, manda malas situaciones, pero es toda consecuencia de nuestro pecado. Amén. Amén. Esta palabra que Jesús dijo es uno de los 7 yo soy que hay en el Evangelio. En el Evangelio hay 7 partes donde dice yo soy. Y yo soy es el nombre de Dios. Amén. Ese es el nombre de Dios. Cuando en la Biblia colocan, por ejemplo, Jehová o Yahvé, en realidad están diciendo lo mismo. En realidad el nombre de Dios en hebreo no tiene vocales. El nombre de Dios es J-H-B, y algunos la J la cambian por la Y. Entonces por eso ya me aparece la palabra Yahvé o Jehová. O sea, se le agregaron vocales para que se pudiera pronunciar el nombre. Y miren lo más curioso: cuando una persona respira y pasan su respiración por sonidos, aparecen esas 3 letras: J, H y B. Por eso es que la Biblia dice que todo lo que respira alabe a Jehová. Dios es tan perfecto que cuando nos hizo la respiración, cada vez que usted está respirando, usted está pronunciando el nombre de Dios sin darse cuenta. Imagínense Dios cómo es de perfectos, hermanos. Que el incrédulo nos dice: imagínense, nosotros los cristianos ni nos damos cuenta. Imagínense un inconverso. Amén. En Éxodo capítulo 3, versículo 13, dice la palabra de Dios. Dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. Entonces el nombre de Dios es yo soy. Sí, incluso a los gnósticos y se inventan el cuento de la doctrina del que yo soy. No, es que yo soy, o sea, tratando de sacar cosas de panteístas para desviarnos de la palabra de Dios. Entonces, al llamarse el yo soy, con estas afirmaciones Dios nos responde a través de Jesús todas las necesidades más grandes que tenemos en la vida, hermanos. Eso significa que Él puede hacer todo, que Él es todopoderoso.
porque Él es el Dios, es el yo soy. Y, o sea que no hay otro. Cuando Dios dice yo soy, está diciendo no hay otro. ¿Sí están entendiendo? Cuando digo Dios, digo yo soy, ese es mi nombre. Soy el que soy. Ahora, muchas personas a veces se preguntan, por ejemplo, por qué Jesús vino en esa época, porque Él no vino antes, porque Jesús no vino, por ejemplo, después, ¿cierto? Pero ahora que Dios todo lo tenía, Dios es infinitamente sabio y Él todo lo tiene preparado, amén. Y eso se llama los tiempos de Dios. Dios tiene un tiempo para cada cosa, ¿sí? Tenemos que saber que primero antes tenía que venir Juan a preparar el camino. Siempre tenía que preparar el camino. Dios nunca hace nada así. Incluso la Biblia dice que Dios no hace nada sin avisarle a sus siervos. Dios le avisa a sus siervos las cosas que van a pasar. Dios le está avisando a la iglesia, le está avisando a sus hijos de que el tiempo está cerca. Miren, hermano, ya, yo no sé si ustedes ven noticias, porque hay gente que es tan espiritual que no ve noticias. Y Dios nos ordena que miremos las noticias, porque por las noticias nos damos cuenta qué está pasando en el mundo para estar listos. Esta semana 2 volcanes comenzaron a activarse y el Nevado del Ruiz comenzó a echar humo. Recuerda que yo les había dicho que era el tiempo que iban a comenzar los volcanes, los terremotos. La palabra de Dios se cumple, lo que Dios nos dice a nosotros se cumple, hermano. La gente lo toma como, eso es carreta. Mire, cuando Jesús hablaba, la gente no le creía, porque como había gente que había crecido con Él, por eso decía que nadie es profeta en su propia tierra. Pero cuando Dios habla algo, póngale atención al asunto, que eso es serio, hermano. Estamos en el final de los tiempos. Este es un tiempo que hay que estar hablándole a todo el mundo de Jesús, y es un tiempo que estamos afinando. También este va a ser un tiempo de muchísimas tentaciones, pero poderoso es Dios para librarnos de ella si llevamos vida piadosa. Amén. Ahora, si no oramos ni leemos Biblia, pues el diablo nos va a coger, nos va a revolcar, va a hacer muchas cosas. Amén. Entonces, Dios tenía que esperar el desarrollo del mundo geopolítico en esa época. Aproximadamente en el año 217 a.C., el Imperio Romano comenzó a expandirse. O sea, hubieron muchos imperios, pero el Imperio Romano fue el único que se puso a construir carreteras. ¿Me están entendiendo? Los otros imperios pasaban y arrasaban con todo, se robaban todo, listo. Pero el Imperio Romano hacía carreteras. O sea, el Imperio Romano pensaba en el futuro, no solamente en tener, sino en mantener. Porque una cosa es querer tener el poder y otra cosa es poderse mantener en ese poder, ¿sí? el más largo tiempo que se pueda. Amén. Entonces, en el año 1117 se terminaron, en el año 117 los romanos terminaron toda la red de caminos por toda Europa. Hicieron 80.000 kilómetros de carretera. Tanto que había un dicho que decía que todos los caminos conducían a Roma, ¿se acuerdan? Hoy en día lo cambiaron. Todas las religiones conducen a Dios. Eso no es verdad. El único que conduce a Dios es Jesucristo. Amén. Entonces el Señor estaba esperando que se hicieran carreteras para que cuando Él viniera y llevara el Evangelio, sus discípulos pudieran moverse por toda Europa y Asia a llevar las buenas nuevas. Si hubiera venido antes de que hubiera carreteras, había sido imposible que el Evangelio se hubiera propagado tan rápido como en el momento exacto en que llegó Jesús. Ahora sí podemos entender por qué Jesús vino en esa época. Amén. Amén. Y por eso fue que vimos que en la semana pasada que estuvimos, mi esposa estuvo enseñando sobre cuando Jesús llegó a la sinagoga y sacó el rollo, ¿sí? Y él dijo que se había cumplido el tiempo. Amén. Ahora, Dios tiene un tiempo para cada evento. Dios tiene un tiempo tanto para la tierra como para usted y para mí. Amén. Dios sabe en qué momento usted se convierte totalmente al Señor, y Dios sabe en qué momento lo va a llamar a su presencia. Amén. Tenemos que estar pendientes de los tiempos de Dios. Dios también tiene un tiempo para la tierra.
Usted tiene que estar mirando qué está pasando, cuál es el tiempo de Dios en tu vida y cuál es el tiempo de Dios en su entorno, para que usted no esté distraído. La misma palabra de Dios dice que en los últimos tiempos mucha gente, por estar trabajando y por estar en sus cuestiones sentimentales, no se iban a dar cuenta que Jesús venía y se iban a perder. Estos últimos tiempos son tiempos de reflexionar sobre cómo estamos caminando con Dios, y esos son tiempos de que usted disfrute sanamente su vida, hermano. Recuerde, Dios nos hizo que trabajáramos para vivir, no vivir para trabajar, porque quizás muchos cristianos se la pasan es trabaje y trabaje y trabaje y no disfrutan nada. Recuerda lo que el Señor dijo, el tipo ese que le dijo que se puso a trabajar y a ahorrar, y dijo, cuando tenga todo esto ya voy a disfrutar. Y él dice, pobre hombre, no sabe que hoy vienen a pedir cuentas por su vida. ¿Para quién será todo eso? Disfrute la vida, hermano. Disfrute su familia, disfrute lo que tiene, disfrute su salario. La vida no se trata solo de amontonar y ahorrar. Sí hay que ahorrar para tener para un imprevisto, pero si usted se dedica toda la vida solo para ahorrar y ahorrar, usted no va a disfrutar nada, usted se muere y otro se queda con eso. Amén, disfrute. Amén. Dice en Gálatas capítulo 4 versículo 3, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, o sea, vivíamos como todo el mundo, vivíamos por las cosas de la carne y guiados por Satanás. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, mire, el tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. O sea, se cumplió el tiempo y llegó Jesús. Dios ya lo tenía establecido todo. Es más, en la Biblia estaba la fecha en que Jesús llegaba. Asombroso. En los libros del Antiguo Testamento estaba la fecha exacta en que Jesús venía y moría. Ahí está tan clara que los judíos lo miran y no lo ven. Por eso Jesús decía, tienen ojos y no ven. Nosotros tenemos que recordar que, por ejemplo, en Antioquía y Siria, todas las personas que no tenían a Dios, los paganos, se referían a los seguidores de Jesús como los del camino. O sea, a nosotros no nos decían cristianos, sino ya mucho más adelante. Tampoco se les llamaba hermanos a los creyentes, solo se les llamaba los del camino. ¿Por qué? Porque Jesús era el camino. Amén. Ellos mismos se identificaban con Cristo y se identificaban con ese nombre porque ellos consideraban, y nosotros también debemos hacerlo, que para seguir a Cristo no se puede quedar estático uno, hermano. No podemos ser pasivos. Usted no puede decir que es un seguidor de Cristo y usted ni habla con Dios, ni hace nada por Él, ni usted crece espiritualmente. Porque para seguir a alguien se debe caminar, ¿o no? Yo no puedo decir que yo sigo a alguna persona y aquí parado, lo perdí de vista y me perdió. Muchos ya perdieron, sí, se les perdió. Jesús se les perdió a ellos. Pero Jesús no se les está perdido, sí está esperando, van a venir hacia mí. Entonces, si uno no sigue a Jesús, uno no va a llegar a ninguna parte. Les quiero decir algo, Jesucristo no quiere simpatizantes, Él quiere seguidores. Aquí no se trata de que, no, sí, tan chévere Jesús, sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero que usted no siga a Jesús, y usted sigue a Jesús cuando usted lo obedece. A los cristianos los llamaron cristianos fue aproximadamente en el año 60 después de Cristo, que fue cuando Pablo se reunió con Bernabé, cuando él regresó a Tarso. Recuerden que él con Juan había peleado porque iban a llevar a Bernabé y Pablo decía, no, es que ese Bernabé no hace nada, ese no colabora en nada, sí, pero sin embargo Juan creía más en Bernabé, y efectivamente, tiempo después, Pablo duró trabajando, formando una iglesia con Bernabé, y a partir de ese momento fue que se comenzaron a llamar los del camino cristianos, y a partir de ese instante se les llamaba hermanos, solo a partir de eso, antes no. ¿Por qué? Porque incluso hay una parte en la Biblia que cuando usted le muestra a un católico, usted le dice, mire, Jesús tenía hermanos. Aquí dice en Mateo 13:55 y en Juan capítulo 7 que Jesús tenía hermanos y hermanas.
O sea que María tuvo hijos con José. Y ellos, para no aceptarlo, decían, no, es que en esa época se le decía hermanos a todo el mundo. No, eso fue 60 años después de que Jesucristo murió. Fue 60 años, no antes. Porque recuerde que cuando uno no quiere, cuando uno está argumentado, no importa lo que le muestren, no importa lo que le digan, la persona no va a cambiar de opinión. Usted póngase a mirar las pasiones políticas de los de izquierda y los de la derecha. No importa lo que haga el de la derecha, si el de la derecha mata, roba y de todo, el de la derecha va a seguir votando por el de la derecha, y el de la izquierda no importa si roba, es un mentiroso, asesino, dictador, no importa lo que haga, la gente lo va a defender. ¿Me están entendiendo? Lo mismo sucede en la parte espiritual. Cuando una persona está argumentada con el asunto de María y que la Virgen y que es la mediadora, no importa que le muestren eso, va a decir, no, pero es que en realidad no era así, es que porque nosotros somos necios. Por eso Jesús decía que nosotros somos un pueblo que tiene ojos y no ve. Amén. Amén. En Hechos 11:26 dice, y se congregaron allí un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. O sea, están hablando de Pablo y Bernabé, y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Ahora, todas las personas que están separadas de Dios a causa del pecado y necesitan a Jesús, tienen que saber que Él es el camino perfecto para llegar a su santa presencia. La Biblia dice que solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres y que se llama Jesús. Por lo tanto, nosotros sabemos, María muy linda, muy hermosa, pero ella no murió por ti. El que murió fue Jesús. Ella también necesitaba ser salva. Tanto que hasta cuando el ángel se le apareció, lo primero que le dijo es, sí, Dios te salve. O sea que ella necesitaba salvación, igual que todos nosotros. Amén. Porque uno lo ve, lo lee y no lo entiende. Porque tiene los ojos. La Biblia dice que Satanás enceguece a las personas y además el pecado endurece el corazón de las personas. Amén. Ahora, muchos buscan caminos diferentes para llegar a Dios. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Pero ellos son engañados y ellos van a terminar en el infierno si no buscan de todo corazón al Señor. Dice Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos que llevan a la muerte. Parece que fuera bien, pero llevan a la muerte. Entonces, así como decían que todos los caminos conducían a Roma, entonces, no, es que todas las religiones llevan a Dios. No, Señor. Es asombroso ver todavía cómo pastores enseñan de que la iglesia tradicional es de Dios. No, jamás será de Dios. ¿Cómo es posible que un ministro de Dios diga que si el Papa viene aquí a Colombia es una bendición? ¿Cuál bendición? Si se le está enseñando a la gente idolatría. Y la Biblia dice que los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Pero cuando uno en su corazón está buscando la fama, el poder y la plata, pues hay que mantener contentos a todo el mundo. Entonces hay que decirle a la gente lo que quiere escuchar, no lo que debe escuchar. Amén. Amén. Entonces, la única manera de volver a Dios es por medio de Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. No hay otra forma. Usted, para poder acercarse a Jesús, tiene que entender qué fue lo que Él hizo en la cruz. Usted no puede llegar a Jesucristo, soy Jesucristo, ayúdame, y Él está viendo. Usted debe entender que Él fue a la cruz y pagó, le quitaron toda la sangre, regó toda su sangre para que usted y yo fuéramos salvos. Amén. Debe entenderlo. Si no lo entiende, no jamás se va a consagrar. Jesús no es simplemente un profeta ni un simple guía espiritual que vino a mostrar a los pecadores el camino de la salvación. No, Él es el camino, Él es la salvación. ¿Lo tienen bien claro? Amén, Señor. Él no vino a decirnos, no, es que por acá es que se llega a Dios. No, Él mismo dijo, es por mí. Él es la misma salvación pura, Él es el camino, no hay otra forma. Fue la única persona que venció el pecado, la única persona que nunca pecó. No importa lo que diga Discovery Channel o las desinformaciones que dan los gnósticos a través de toda la historia, enseñando falsos evangelios, como lo que enseñan por ahí en internet, tanta basura que la gente se pone a consumir esa basura. En internet hay libros que dicen que el libro de Bernabé, que es un libro que muestra que
que Jesús se casó con María Magdalena, que tuvo hijos. Eso es mentira. Empezando, el evangelio de Bernabé ni era un evangelio, porque evangelio significa buenas noticias, y tampoco fue de Bernabé, porque según lo que lo han estudiado los científicos, fue escrito 500 años después de Cristo, y en esa época no estaba Bernabé, porque miraron el lenguaje que estaba en el libro del evangelio de Bernabé, según lo que decían los gnósticos, y el lenguaje no coincidía con el lenguaje de la época, por lo tanto no pertenecía a la época. Entonces, para que no se dejen engañar, hermano, es cierto que Discovery Channel y eso tienen algunas cosas interesantes, pero todos esos canales están hechos especialmente para desacreditar la obra de Dios. Y si usted solo se sigue, por eso es que todos esos canales andan ahorita con el asunto de los alienígenas y todas esas cosas. Y sí es cierto, existe, Dios hizo una creación, no solamente hay universo, hay multiverso, la misma Biblia habla, no hay un solo cielo, la Biblia dice que hay 3 cielos, o sea, tiene que haber, son cosas que nosotros no entendemos, pero eso en lugar de negar la deidad de Jesucristo, eso nos muestra más su poder y su grandeza. Amén. Lo que pasa es que eso todavía no es para que nosotros lo asimilemos, eso es una distracción de Satanás. Amén. Amén. Solo Jesucristo nos puede ayudar a hacer frente a nuestro problema. ¿Cuál es nuestro problema? El pecado, hermanos. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos trae consecuencias nefastas a nuestra vida. Todo lo que nos sucede es a causa del pecado. Dios no se dedica a decir, pues a ver a quién vamos a enfermar hoy, porque Dios no enferma. Dios viene a sanar a los enfermos. El que enferma, ¿quién es? Satanás. Pero si nosotros le abrimos la puerta al diablo con el pecado, él está autorizado para darnos duro. Recuerden, él es el Cordero sin mancha, que él tomó los pecados sobre sí mismo. Él fue el sustituto, o sea, el sustituto es el que va y paga por otro lo que hizo. Y todos nuestros pecados fueron puestos en él, los pasados, los presentes y los futuros. Pero no nos podemos decir, no, como ya cogió mis pecados pasados, los del presente y los del futuro, pues yo me relajo porque al fin y al cabo ya los cogió. No, eso no. ¿Sí? Acuérdense, no es el camino nuevo, es el nuevo pacto. En Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo. Miren que aquí habla de que Jesús es el camino, que Él nos abrió a través del velo, o sea, cuando el velo se rompió de arriba para abajo. O sea, esto es su carne. Entonces, aunque hemos pecado y vamos a cometer algunos pecados, pero ya no somos pecadores, tenemos a Jesucristo quien aboga ante el Padre, es nuestro abogado. Y antes éramos culpables, pero ahora por su gracia y su poder ahora somos salvos. ¿Cuántos están contentos por eso? Amén. Y como ahora somos hijos de Dios, ¿cómo nos vamos a rendir al pecado, hermano? ¿Cómo vamos a ofender a Dios que es tan bueno con nosotros? Usted no se debe sentir mal cuando es tentado, ¿comprende? Porque todos somos tentados, todos. Usted se debe sentir mal es cuando peca, no cuando es tentado, porque esta carne quiere cosas, hermano, que a todos, yo creo que sí, todos sabemos lo que pasa por nuestra mente, ¿sí o no? Todos sabemos lo que pasa y por nuestra mente pasan unas cosas que uno dice, qué vergüenza, Dios mío, ¿cierto? Pero eso es natural, porque es que el reino demoníaco y todas las potestades están ahí como moscas, por eso se llama Belcebú, el señor de las moscas, molestando. Usted se ha dado cuenta, si hay algo bien molesto es una mosca, tanto por su sonido como por su aspecto, por lo que representa, porque la mosca sale de las materias fecales. Y cuando una mosca está ahí, uno no puede estar tranquilo y se desespera y todo. Y lo mismo de Satanás, está ahí rondándonos como un león, y cuando no puede como un león, ¿por qué lo vemos entonces como una mosca? Porque dice, bueno, como el león me asusto, me entro como mosca y como que es más fácil. Entonces no nos debemos rendir al pecado porque somos hijos de Dios y no queremos ofender a nuestro papá, que Él es tan bueno con nosotros. Amén. Ahora tenemos el poder de su preciosa gracia para vencer ese pecado. Y por eso nos fortalecemos orando, leyendo y creyendo su palabra. Si no hacemos esas cosas, no vamos a ser fortalecidos.
Ahora, para luchar con el pecado a través de la convicción de que nosotros somos hijos de Dios, usted tiene que estar seguro que usted es un hijo de Dios. Usted nació de nuevo, usted ya aborrece el pecado o le gusta el pecado, porque si le gusta el pecado todavía no es hijo de Dios. Una cosa es que seamos tentados y otra cosa es que nos guste el pecado, amén. Miren, en estos tiempos tenemos que ser radicales y bien radicales. Como estábamos cantando esta canción, a mí me gustó mucho que el Señor me respondió una petición que yo le hice. Yo estaba orando con él ayer y le estaba diciendo: Señor, ¿será que cuando yo doy tu palabra yo les doy mucho garrote a la gente? Entonces yo te voy a decir algo: si yo estoy hablando lo que tú me dices, yo no le voy a decir a la alabanza de que ponga la canción, la de quiero ser un radical, y yo no les dije, y pregúntenle a los de la alabanza. Dios les colocó en el corazón a ellos. ¿Sí? Solo hasta esta mañana supe que esa canción estaba, Dios me la respondió y me está diciendo: no, eso es lo que usted tiene que enseñarle a la gente. Amén. Esa es la verdad, hermanos. Amén. Eso es lo que nos va a liberar. Si el médico no le dice la verdad al paciente, el paciente se muere. Y Dios es tan bueno, por eso hable con Él, que Él le responde. Usted no necesita ponerle tantas señales ni tantas cosas. Hay veces el diablo me ponía a dudar: sí, usted es muy duro, ya deje de hablarles tanto a ellos de esas cosas. Y Dios con eso me respondió: siga, que es mi palabra y mi palabra tiene poder. Amén. Porque si no estuviera en mi palabra, pues no lo diga. Pero si está en mi palabra, y listo. Amén. Tenemos que ser radicales. Porque hoy en día muchos quieren adorar otros dioses que el enemigo ha puesto en su camino. Y recuerde, el camino es Jesucristo. Y para que no lo sigamos, el enemigo nos coloca otros dioses. El enemigo nos coloca la codicia, nos coloca el deporte chévere, como estaba enseñando la otra vez mi esposa. Pero ya ser un adicto al deporte ya es malo, hermanos. La levadura de los fariseos. Ojo con la política, hermano, ojo. No se deje engatusar de la política ni de los políticos. No defienda partidos ni ideologías, defienda su fe. Amén. Porque ningún político le va a arreglar a usted la vida ni va a arreglar el país. La misma Biblia dice que todo va a ir de mal en peor. No importa quién suba, esto va de mal en peor. No se vuelva un idiota útil, como dicen los políticos de la gente. Deje de estar defendiendo causas que son como decía Jesucristo: deje que los muertos entierren a sus muertos, que los muertos se ocupen de su vida, de la vida política de los muertos. La política viene directamente de Satanás. Dios quería era una teocracia, pero la gente no quiso. Ahí tienen sus representantes, ahí tienen sus políticos, ahí tienen ese congreso que eligieron. Ahí les dejo esa perlita. Amén. Y todos esos dioses que Satanás nos coloca ahí, ¿sí? Y nos excusamos con esos dioses para no hacer la voluntad de Dios y para usar la música. Ay, no, pastor, es que hoy no puedo, es que hoy tengo que hacer esto y que se me representó lo otro, ¿cierto? Ahora, todo el mundo quiere pensar que hay muchos caminos hacia Dios, pero solamente hay un camino, que es Jesucristo. Amén. Jesucristo nos acerca la distancia infinita que hay entre Dios y el pecador, porque es imposible para el hombre pecador llegar a Dios a través de religiones, filosofías, oraciones, lágrimas, penitencias, ni ideas panteístas, que es creer que la creación del universo es Dios, o que las criaturas que creas sean Dios. Este es el último engaño usado por Satanás. Satanás está metiendo el cuento que a nosotros nos hicieron los extraterrestres y que su creación nos hizo a nosotros. No, Dios hizo todo. Amén. El hombre no ha podido dar vida jamás, todo lo hace Dios. Amén. Por eso estaba hasta en la Biblia. En Romanos 1:25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrad y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es el bendito por los siglos. Amén. Hay gente que está pensando: no, hermanos, es que yo desciendo del mono. No,
Si nosotros descendiéramos del mono, los monos ya habían desaparecido, ya habían evolucionado todos, así de sencillo. O mucha gente piensa que puede llegar a Dios porque se considera bueno, porque le gusta el positivismo, las meditaciones, las religiones, las declaraciones, los decretos, porque hoy en día hasta los cristianos decretan, ¿no? Yo decreto que a mi hermano se le quite lo bruto. No, hermano. El único que decreta es Dios. Amén. Usted sí puede declarar. Declarar es confesar. Yo declaro que soy salvo, declaro que soy hijo de Dios y declaro que tengo poder para vencer el pecado. Yo declaro que yo jamás abandonaré a mi Señor y que yo no cambiaré el reino de los cielos por un plato de lentejas. Eso es declarar. Y yo declaro sobre mi vida. Yo no puedo declarar sobre la vida de otro. ¿Me están entendiendo? Amén. Porque hay gente que dice, no, yo declaro que todos mis hijos son del Señor. Si sus hijos no van a la iglesia, si usted no les da buen ejemplo, jamás van a ser del Señor. Así de sencillo. Entonces Jesús no solamente es el camino, Él es la verdad. Durante todos los tiempos el ser humano ha estado buscando la verdad y la verdad está ahí al frente, está ahí tan cerca que no la vemos. Esa verdad fue arrebatada en el Edén por el diablo. Él les robó. Dios les dio la verdad a Eva y Satanás les quitó la verdad. ¿Cómo les quitó la verdad? Cuando puso en duda la palabra de Dios y Dios les advirtió que ojo. Y hoy en día sucede igual. El hombre en su terquedad no está creyendo así como no creyó. Todavía hay gente que piensa, no, eso no es así, esto es así, eso es... Pobre gente. El hecho que Dios tenga misericordia no significa... Hay personas que se alejan de Jesús y les comienza y piensan que les va bien y uno los coloca como en el estado, no, aquí con buen trabajo, aquí con tal y así. Y después uno los ve y están en una pobreza emocional, sentimental, económica y espiritual, que es lo más importante. Amén. Amén. Jesús es la encarnación real de la verdad. ¿Por qué? Porque Él escucha y hace lo que el Padre dice, porque los tres son uno. En Juan capítulo 5, versículo 19 dice, y respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Nosotros tenemos que hacer lo que Jesús hizo, dice, ¿me están entendiendo? Porque la Biblia dice, sean imitadores de Dios, y Jesús es Dios. En otras palabras, si nosotros no dependemos totalmente de Dios y no obedecemos su preciosa palabra, no estamos en la verdad. Mire, ¿cómo será que Jesús dice, el que dice que está en la luz pero aborrece a su hermano, él miente y la verdad no está en él? Para que usted diga, yo soy un cristiano, es porque usted es un cristiano. Un cristiano habla como cristiano, actúa como cristiano, se junta como cristiano y adora como cristiano. Usted no es cristiano por venirse a meter aquí a la iglesia. Si usted entra a un corral, eso no lo vuelve una vaca, ¿cierto? Usted es cuando en su corazón lleva a Cristo. Si usted nació de nuevo, usted siente, o sea, usted sabía que vino hoy, en otras palabras. Usted sabe que vino a adorar al Señor, primero que todo, a recibir su palabra y a obedecer lo que Él le dijo. Porque si usted viene y no quiere obedecer, no entiendo a qué viene. El mismo Señor le dice, usted no quiere, ¿a qué viene? ¿Cierto? Por eso la Biblia dice que el que ama a Dios y no obedece sus mandamientos, es mentira que lo ama, que Él es un mentiroso. Ahora, muchos tienen una verdad a medias. Y esa es la desinformación. La desinformación es el arma preferida de Satanás. Satanás siempre ha querido ganar sus guerras mintiendo. Él nos miente a nosotros. Él nos dice, Jesús no te quiere. Él nos dice, tú no podrás jamás ser un buen cristiano. Usted jamás dejará de ser pobre. Dios no te quiere sanar. Usted tiene pecados que Dios no te va a perdonar. Usted no tiene tiempo.
Esas son las mentiras de Satanás. Usted no puede, a usted no le alcanza. Su papá se murió de cáncer, usted se morirá de cáncer y sus hijos se morirán de cáncer. Eso es lo que el diablo le dice a uno. Jesús dijo que no, que Él vino y rompió esa maldición generacional. La rompió. Cada quien es lo que quiere ser, hermanos. Y vuelvo y le repito, hay mucha gente que cree que porque hay vida en otro lugar del universo, que entonces eso ya la Biblia es mentira. No, eso incluso, como le digo, afirma más la deidad de Jesucristo. Eso confirma su poder y su grandeza. Porque todo el mundo estaba buscando su verdad. Cuando Poncio Pilato estuvo hablando con Jesucristo, sí, que Poncio Pilato sabía que él era inocente, pero por cuestiones políticas vendió sus principios morales. ¿Cuántos cristianos están vendiendo sus principios morales por cuestiones políticas? En Juan 8:17 dice, y le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy el rey, y yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Mire esto, toda persona que cree lo que Jesucristo hizo y dice y lo que dice la palabra está en la verdad. El que no cree en eso, Satanás pone a dudar a las personas, así como puso a dudar a Adán y Eva. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Pues él estaba buscando su verdad. Jesús le pudo haber dicho, la verdad es que usted, por quedarle bien a los romanos y a los judíos, usted me va a crucificar. Pero él no lo hizo porque Jesús tenía que ser crucificado. Jesús jamás pensó en su bienestar, Él pensó en el bienestar de los demás. Nosotros como cristianos tenemos que pensar en el bienestar de los demás antes que nuestro propio bienestar, porque eso es lo que nos hace egoístas. Amén. Es más, Jesús nos dijo y le dijo a los apóstoles que Él está en el cielo preparándonos un lugar para ir. Amén. ¿Usted sí cree eso? Amén. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Usted piensa en eso? Que la vida no solo es trabajar y rumbear y comprar y vender y casarse y tener hijos, sino que hay un lugar que tienen preparado para usted y para mí en el cielo. Amén. Porque si usted no piensa en eso, estás en las nubes, y no precisamente las nubes del cielo. Está en la nube del internet. Él tiene preparado un lugar de descanso permanente para todos nosotros, para que lleguen allá, si sea uno por uno o cuando lleguen, cuando en su segunda venida en gloria. Y recuerden, todo esto lo dijo Jesús, y Él va a morir al día siguiente. Imagínense que usted sepa que se va a morir mañana. ¿Usted qué haría? ¿Qué hablaría? ¿Qué pensaría? Probablemente se podría pelear con Dios, como así, yo cómo voy a morir, yo ¿por qué? ¿Por qué no se muere el otro que es más malo que yo? ¿Por qué no se muere mi suegra? Porque sí, pues, es cierto. Porque uno es egoísta. Él pensaba en la gente antes que en él. Y recuerden, en la misma cruz, llevándole el evangelio al ladrón que estaba al lado. Eso es lo que Él espera a nosotros. Quizás otros sí, otro quizás estaría solo preocupado, bueno, yo voy a morir mañana, bueno, necesito que vayan y cobren a todo el que me deben, ¿cierto? Necesito ya repartir esto rápidamente, repartamos esto, ¿cierto? Pero no, Él solamente estaba pensando en nosotros. Y va a morir el otro día, y sin embargo no hay la menor duda en sus palabras, hermano. Él mismo nos dijo, como Él sabe cómo somos nosotros, Él dijo, si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Eso dice la Biblia. Les voy a preparar un lugar permanente para ustedes. Esa es la certeza absoluta de la verdad. Está escrita en toda la Biblia, que todos los creyentes vamos a estar algún día con Jesús, y que todos los no creyentes y los que creen en su palabra van a estar condenados en el fuego eterno. No van a reencarnar ni en burro, ni en gallina, ni nada, porque la reencarnación
No existe, dice la palabra de Dios, Hebreos 9:27, porque está escrito que el hombre morirá una sola vez y después de esto es el juicio. Esta es la mayor garantía que tenemos todos los creyentes, que vamos a estar con el Señor si lo seguimos. La pregunta es, ¿estás siguiendo al Señor o estás estancado? Porque hay gente que está estancada y hay gente que retrocedió y hay gente que se apartó. La razón principal por la que la mayoría de las personas tienen sus sentidos espirituales entenebrecidos es por el pecado. Una persona que comienza a dudar todo lo que es la palabra de Dios, que comienza a dudar todo lo que Dios dice, es porque su vida tiene hábito de pecado, es porque es una mala persona. ¿Me están entendiendo? La gente mala duda de la palabra de Dios. Ahora, gente buena no hay gente justificada. Bueno, no, parece que el mismo le dijo cuando este muchacho le dijo al Señor, Señor bueno, él le dijo, no me diga bueno a mí, bueno es mi Padre. El mismo Jesús diciendo eso, como para que usted diga, es que yo soy bueno. No, bueno es nuestro Padre, amén. Amén. ¿Y por qué está? Mire, eso lo dice la palabra de Dios, no es para que digan, ay, es que ese Señor que se está inventando. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Y la dureza del corazón es cuando uno es pecador. El pecado endurece. Por eso cuando un cristiano está consagradito y permite el pecado en su vida, se comienza a endurecer. Ya después ya no quiere venir a la iglesia, ya después es más importante otras cosas, ya es más importante el trabajo, ya es más importante el estudio, ya es más importante la familia. Es porque ya comenzó a endurecer su corazón por el pecado. Porque sin Cristo los hombres están bajo el poder y la influencia del diablo, porque Él es el padre de la mentira. Jesús dijo que el que no ha visto a Él ha visto al Padre. O sea, sin Jesucristo los hombres no tienen la verdad y se encuentran en tinieblas y aún están en sus delitos y pecados. Jesús nos dice que el verdadero conocimiento del Padre solo se puede obtener a través de conocer al Hijo. ¿Y usted conoce a Jesús cuando usted lee la Biblia? Cuando usted lee los Evangelios, y en especial el Evangelio de Juan, usted conoce a Jesús. Y cuando usted lee las cartas, usted conoce la voluntad de Dios. ¿Quién era usted antes y quién es usted ahora? Y si sigue leyendo al final, le dice qué va a pasar si obedeció y qué va a pasar si no obedeció. Así de sencillo. Entonces usted tiene que estar seguro de que Jesús es Dios sin la menor sombra de duda. Usted llegue a dudar un poquitico, un poquito de levadura leuda toda la masa. Si no tenemos clara esa verdad, otra vez Satanás nos va a llevar cautivos a filosofías, a cosas raras. Amén. Colosenses 1:16 dice, Él, o sea Jesús, es la imagen visible del Dios invisible. Por eso le decían los apóstoles, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Muchos, por permitir un poco de mentiras del diablo en sus vidas, ya debilitaron su fe. Ya comenzaron a escuchar enseñanzas de espíritus engañadores. Entonces por eso es que debemos conocer toda la Biblia para filtrar cualquier información para saber si es de Dios o no es de Dios. Yo le pregunto, ¿usted ya se leyó la Biblia completamente? Si usted lleva más de un año de cristiano, usted ya se la debió haber leído toda. Si no se la ha leído toda después de un año de cristiano, es porque usted no está siguiendo a Jesús. Usted está caminando de a poquitos. Y para cuando quiere. Si se pone bravo no lo sigue, si tiene problemas en la casa no lo sigue, si Satanás le ofrece algo no lo sigue, si peca y no pide perdón lo deja seguir. Tenemos que seguirlo, hermanos. Si usted no conoce toda la Biblia, usted lo van a engañar. Cada vez que Jesús abrió su boca era para decir algo que el Padre hablaba a través de él. Era la perfecta unión entre el Padre y el Hijo. Era la verdadera expresión de Dios. Por eso cuando usted y yo estamos en comunión con el Padre, llenos del Espíritu Santo,
y hablamos la palabra y le ministramos a otros, es el mismo Dios hablando a través de nosotros. Dice Mateo 10:19, mas cuando os entregue no os preocupéis cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mira lo que dice la Biblia. Cuando usted se llama Espíritu Santo, usted ni siquiera es Dios hablando a través de usted y hablando palabra. Si hay algo que no está en la Biblia, no es Dios el que está hablando. Satanás pervierte la Biblia, recuerden. ¿Qué es lo que dice Satanás? Que como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no es cierto, eso no está en la Biblia. O sea que no ha leído la Biblia. Lean la Biblia. Amén. Ahora, y todo esto que podemos hablar ahora de parte de Dios es porque ahora somos uno con Dios. Amén. Y por medio de Jesucristo y con la dirección del Espíritu Santo podemos hablar de parte de Dios. Amén. Ahora, Jesús también es la vida. Él nos enseña que por naturaleza todos los hombres y mujeres estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, esta no es una muerte física, o no es que se murió el paciente, o que estamos completamente inactivos, sino es una muerte espiritual. O sea, antes de ser salvos vivíamos de acuerdo a cómo vive todo el mundo. A los que no tienen a Jesús ni han aceptado como Jesús y Señor y Salvador, bajo maldición, a causa del pecado, con los deseos carnales. Recuerden, las maldiciones, acuérdense, el borracho le hereda eso a sus hijos. El ladrón le hereda eso a sus hijos. Solo cuando toma la decisión de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, esa maldición se rompe para siempre. No necesita ningún ritual especial como hacen en algunas iglesias, de que venga que aquí le rompemos las maldiciones generacionales. No, porque las rompe es Jesús cuando usted se arrepiente. Amén. Cuando usted se arrepiente, su hijo, si estaba cogiendo las mismas mañas que usted, va a cambiarlas y va a hacer lo que usted quería hacer. Por eso Dios le pide tanto cuentas a las cabezas de los hogares, sea el padre o sea la madre. Él va a pedirle cuentas porque uno va a ser el primer referente respecto a la vida de lo que ellos van a hacer. Amén. La maldición que viene por causa del pecado y los deseos carnales, por todas las influencias de Satanás y las potestades malignas y los demonios. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesús, el Espíritu que estaba muerto, el Espíritu es lo que nos conectaba con Dios, lo que nos hace entender a Dios, estaba muerto. Entonces, por eso todo el mundo busca religiones. Todo el mundo tratar de meterse en una religión, la que más le agrade, haciendo buenas obras, porque pensando que no, que es que si yo pongo una cosa buena acá y hago otra mala aquí, al final la van a pesar y la que pese más, eso no es cierto. Dice Efesios 2:1, y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, como vive todo el mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, o sea, que operan algunos cristianos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás, o sea, íbamos para el infierno. Pero Dios, que es tan bueno y misericordioso, envió a Jesús, Él murió por nosotros, nos dio la oportunidad que lo recibiéramos, nos regaló su fuerza y su poder, y aquí estamos, hermano. Amén. Entonces, todo esto sucede con el creyente cuando se une a Cristo. Él recibe la que se llama el Zoe, que es la vida espiritual. Mire, hay una vida que es la vida normal, que es la vida así, pero hay una vida que es la vida de Dios. La vida de Dios es tan poderosa que si usted, por ejemplo, tiene una casa y usted vive en esa casa, usted la barre todos los días, limpia el piso, de pronto usted limpia las paredes y todo, y la casa dura muchísimo tiempo. Pero usted deja la casa abandonada y se comienzan a agrietar las paredes, hermano. Increíble. Se agrietan las paredes, se cae el techo. ¿Por qué cuando alguien está viviendo, si ni siquiera tocan el techo, por qué el techo no se cae? Porque la vida natural que Dios nos puso es tan poderosa que le da vida a lo que nos rodea. Ahora, la vida de Dios, que es el Zoe,
que es cuando tenemos el Espíritu Santo adentro, no le da vida a las cosas materiales, sino le da vida a las cosas espirituales. Amén. Entonces usted tiene vida y llega un muerto andante y recibe esa vida, el otro también recibe esa vida, se aviva como una piedra en llamas que prende otra, como un carbón hasta que se forme una hoguera. Y por eso es que todos estamos acá, porque alguna vez nos acercamos a alguien que tenía la vida de Dios. Amén. Pero usted se pone a pensar, esa gente que no hace sino hablar más de los cristianos, hablar más de la iglesia cristiana, que nunca se congregan, que solamente se la pasan en yugos igual con todos los del mundo. Ellos están corrompiendo su esencia vital, están siendo prácticamente, ya no tienen vida sino tienen muerte en sí mismo, cada vez más muertos, como dice la Biblia, muertos y desarraigados, dice la palabra de Dios en Judas. Todo el que está unido al Señor tiene su espíritu vivo. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿eres tú un miembro de la iglesia de Cristo? Tú dices que eres cristiano, pero eres una persona fría, inerte, llena de mundanalidad. Puede que quizás no tengas la vida de Dios, es posible que no seas salvo. Quizás vienes a la iglesia pero no estás arrepentido, o quizás no han entendido el mensaje de que esto no es una religión, sino que esto es un estilo de vida. Ahora sucede también en muchísimos cristianos que tengan su espíritu tibio, cristianos tibios, como una rama desgajada que solamente ofrece hojas sin fruto. O sea que hablan pero no hacen. ¿Me están entendiendo? Puede suceder. Y ellos corren el riesgo de juicio, porque la palabra de Dios dice que el árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Y esto sucede porque la vida no está fundamentada en Cristo. Quizás su vida esté fundamentada en un negocio, en una carrera, en una familia, en un sueño que usted tenga, pero no en Cristo. Recuerde, si yo estoy en Cristo, ya no es lo que yo quiera, es lo que Cristo quiera. En Apocalipsis 3.1, y hay muchísimos cristianos que dicen ser cristianos, pero no lo son. Miren, la misma Biblia nos advierte en Apocalipsis 3.1. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, o sea, Jesús: yo conozco tus obras, de que tiene nombre de que vives y estás muerto. De que dice que usted es un cristiano, pero usted no es un cristiano. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Por qué? Posiblemente ya no ora, no lee la Biblia, ahora es un mundano. Porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dios le da la oportunidad a uno. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de oportunidades? Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdese que usted recibió a Jesús, hizo un pacto con Él. Recuerde lo que su pastor le habla en las prédicas y obedézcalo y arrepiéntete, o sea, cambia de dirección, porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, viene juicio. O sea, no abusemos de la misericordia de Dios, porque con tanta falsa enseñanza de que la salvación no se pierde, más de uno vive relajado, viviendo como demonios. Como Dios me ama, como la salvación no se pierde, Dios lo tendrá que perdonar, porque Él es amor, ¿cierto? Si Él es amor, pero Él es fuego consumidor. Y no se le olvide esto: las buenas obras sin tener en cuenta a Cristo no reciben ninguna recompensa. Hasta cuando usted lleva el Evangelio, si usted lleva el Evangelio para sobresalir, usted no va a recibir ninguna recompensa. Si cuando usted ministra, usted piensa que el del poder es usted no va a recibir ninguna recompensa. Cuando usted ayuda a alguien económicamente y usted se lo vive contando a todo el mundo, usted no va a recibir ninguna recompensa. Qué silencio, ¿no? En 1 Corintios 3.1 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, todo el fundamento tiene que ser Jesús. O sea, debemos ser radicales. Y así nos llamen fundamentalistas cristianos. Y si nos llaman así, esto no es una ofensa, es un privilegio que digan que uno es, uy, pero vean, sí, tan fanático. Gloria a Dios. Ser fanático del fútbol está bien. Ser fanático político está bien. Ser fanático de las perversiones está bien. Ser fanático de los actores, actrices y cantantes está bien, pero ser fanático de Cristo está mal para la humanidad.
¿Por qué? Porque el que odia a Cristo no le gusta nada. Y dice el 3:12, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Cuando nosotros miramos esto, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, ahí están en la Biblia. O sea, usted hace con sabiduría, con amor, con desinterés, cuando hace las cosas para Dios así. Pero cuando es madera, heno y hojarasca, lo hace para ser visto, para llamar la atención, para sacarle beneficio personal. Él dice que Dios va a juzgar eso. Está hablando de cristianos. Y miren lo que dice el 3:14. Si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. O sea, si usted hizo las cosas para Dios, sin buscar usted preeminencia, sin buscar usted llamar la atención, sin dárselas de nada, o sea, usted muriendo para que Dios prevalezca, recibe recompensa. ¿Por qué? Porque hay algunos cristianos que no hacen nada para la obra de Dios, hermano. Nada. Es que ni la apoyan. No apoyan. Hay cristianos que, mejor dicho, dar una moneda les cuesta un trabajo. Pero les cuesta. No le hablan a nadie de Jesús. No le ayudan a nadie, hermanos. Dios nos llamó a ayudar a las personas, ¿o no? Dios nos llamó a ofrendar y a diezmar. Pero Dios es tan bueno que dice que los va a salvar así no hagan eso, pero sin recompensas, porque en el reino de Dios no todos son iguales. Allá hay beneficios, hay posiciones y hay autoridad. Por eso se llama un reino. En el cielo todo el mundo no va a ser igual. Allá va a haber gente que tiene más privilegios, va a estar más cerca al Señor, va a pasarla mucho mejor que otros de acuerdo a su trabajo. Por eso dice el 3:15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá la pérdida, si bien él mismo será salvo, así como por el fuego. O sea, pasó con que sea salvo, contento. Yo estaría contento con que traje. Amén, sí. Así no haya recompensas, así lo manden a uno lo peorcito, con que sea uno salvo, gloria a Dios. Amén. Pero como Dios nos conoce y Dios nos creó a su imagen y Dios es un líder, todos queremos el liderazgo, por eso todos queremos tener lo mejor, ¿o no? Amén. Todos queremos sobresalir. Entonces es necesario unirnos a Cristo y permanecer en Él para ser salvos. Por eso es que Dios estableció pastores conforme al corazón para que corrijan a su pueblo. Y nosotros lo hacemos, sabiendo que eso que ni siquiera las ovejas lo van a agradecer. Miren, las gentes que menos apoyan a la iglesia son las que más critican, y las que más exigen, y las que más piden. Es asombroso. Es sabido que a nadie le gustan las correcciones, por eso uno como pastor, eso es muy difícil que un pastor, que una oveja se le acerque un paso para decir, oiga pastor, gracias por todo lo que usted me ha enseñado, gracias por la paciencia que me ha tenido, gracias por que usted oró por mí, gracias. Sí, no, eso es difícil. Uy, el pastor está paseando, tenaz, está gastando los diezmos, por eso es que yo no doy. Como decía un amigo por ahí, nosotros somos una porquería a ratos. Es increíble. Y tenemos que hacerlo, tenemos que corregir a las personas. Y a nadie le gustan las correcciones, la misma Biblia dice que a nadie le gustan las correcciones. Pero si ellos no reciben el consejo y no hacen los ajustes, entonces Dios va a enviar disciplina sobre ellos. Y la disciplina casi siempre es dolorosa, hermanos. Dios lo trae a sus pies con pincel o con cincel, usted escoge. Porque todo el que el Padre ama, lo azota y lo reprende, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Entonces Él nos va a traer al camino de la verdad y de la vida, con pincel o con cincel. Usted escoja, hermanos. Ahora, usted corrige a una persona y el sabio se lo agradece. No, el tonto se enoja y va a reaccionar con actitudes y con palabras ofensivas, pero él después lo va a lamentar. Cada vez que uno aconseja a una persona y la persona hasta se le ríe a uno, ¿no? Uno está aconsejando a uno. Después uno los ve, ¡pum! Y toca decirles como, no le dije.
Así que acerquémonos a Cristo, no hay nadie más en que podamos ser salvos, unámonos a Él y vamos a tener su Espíritu, conozcámoslo y nos vamos a dar cuenta de que Cristo es la verdadera razón de la existencia, hermano. Amén. Y recuerde, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene el Padre, dice 1 Juan 2:23. El que confiesa al Hijo tiene también el Padre. El que quiera llegar a Dios por medio de obras, filosofías, religiones, sin tener en cuenta a Jesús, será condenado. Ahora esto, cuando usted hable de Jesús, no le mendigue a Cristo a los demás. No le dé algo a alguien que no quiere recibirlo, hermanos. El mismo Jesús decía, no le deis las perlas a los cerdos. Hay personas que no quieren, hay personas que dudan de la palabra. No les ruegue, hermanos. Él no le está haciendo un favor a usted para que lo escuche y que sea salvo. Dios le está haciendo un favor a él a través de usted. Y si no quiere, pues que se friegue, hermanos. Que se friegue. Hay gente que no va a querer, ni te va a querer escuchar, ni va a aceptar el regalo de la salvación. Los que no son de Dios no van a querer escuchar, ni obedecer, ellos se van a alejar de la iglesia, ellos no se van a volver a congregar, pero al tiempo tendrán sus respectivas consecuencias. Primera de Juan 2:28, ahora hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzado. Cuando una persona se aleja y entra en pecado, le da vergüenza ir a la iglesia. Él piensa que si llega a la iglesia todo el mundo lo va a criticar, que todo el mundo ya sabe. Y dice la palabra de Dios, si sabéis que Él es justo, o sea que Él anda en santidad, sabían también que todo el que hace justicia, o sea el que anda en santidad, es nacido de Dios. Entonces tenemos que ser imitadores de Él y permanecer como Él anduvo, en fe, en santidad y en amor. Recuerden, Jesús es el camino, la verdad y la vida, así no le guste a la mayoría de la humanidad. Amén. Y solo porque nosotros lo creímos, tenemos un lugar preparado y la vida escondida en Cristo. Vamos a tener problemas, persecuciones, enfermedades, pero no estamos solos. Jesús y nuestro Padre y el Espíritu Santo están con nosotros. ¿Cuánto lo creen? Amén. Vamos a colocarnos en pie.